Antes del grado undécimo, este es el video explicativo de la guía número 3 de matemáticas. Iniciamos con cálculo, cuyo tema son funciones polinómicas. Dentro de las funciones polinómicas vamos a ver la función constante, función lineal, función cuadrática y función cúbica. Entonces, en las funciones polinómicas se habla del grado del polinomio y según el grado del polinomio podemos encontrar función constante, lineal, cuadrática, cúbica o polinómica general. El grado del polinomio, ¿quién es? Es igual al mayor exponente que se encuentra en la variable. Es decir, aquí tenemos un ejemplo, la función fx igual 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x más 5. Si nos damos cuenta de los exponentes de la variable x, en este caso el exponente es 3, aquí el exponente es 2, aquí el exponente es 1. Recuerde que cuando x no se visualiza ningún número aquí como exponente es porque es de grado 1. Entonces, si el grado del polinomio es el del mayor exponente de esta variable, entonces 2, 3, 2, 1, ¿quién sería mayor? 3. Entonces, en este caso, el grado del polinomio es 3. Y como es de grado 3, se dice que es una función cúbica. Lo mismo para este ejemplo, si nos damos cuenta el exponente de la variable x aquí es 2, aquí es 1 y ¿quién es mayor? 2, entonces el grado es 2 y es una función cuadrática. Aquí entonces la única x que hay es esta y podemos ver que no tiene aquí exponente, no se puede visualizar, pero eso no quiere decir que no tenga exponente, o sea, sí tiene exponente pero no se visualiza porque es 1. Entonces grado 1 y es una función lineal. Y aquí no tenemos la x, entonces significa que no tiene exponente, porque si no hay x, no hay exponente en esa variable, entonces el grado es 0 y se dice que es una función constante. Esta función constante, el dominio son los reales y el rango es ese número que está aquí, o sea, en este caso el rango sería solo 5. El grado es 0 y la gráfica de esta función es una recta paralela al eje x. Aquí está el ejemplo. En esta función f de x igual a 2. Entonces aquí podemos ver que esta es su gráfica y esta recta es paralela al eje x, al eje de las abscisas del plano cartesiano. Lo mismo aquí, f de x igual a 0. Entonces está aquí esta recta en rojo que es paralela a x, que es el mismo eje x. Aquí lo mismo. F de x igual a raíz de 2, entonces esta es su gráfica, es una recta paralela al eje x. En la función lineal está dada de esta forma, f de x igual a mx más o menos b, donde m y b pertenece a los reales y m es diferente de 0, m viene siendo la pendiente de esa recta. El dominio son los reales, el rango son los reales, el grado de este polinomio es 1 y si la pendiente es mayor a 0 se dice que la función es creciente y si la pendiente es menor que 0 la función es decreciente. Creciente sube, decreciente baja. La gráfica de la función lineal es una línea recta de pendiente m que pasa por el punto 0b. El número b es el punto de corte con el eje y. De aquí nos dan varios ejemplos. Entonces, esta función, la función f de x igual 2 más 3x. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que la pendiente es 3. De esta gráfica, la de azul, la pendiente es 3. ¿Y cuál es el punto de corte con el eje y? El b, el valor de b viene siendo 2. Listo, entonces en la función lineal siempre va a dar una línea recta. En la función cuadrática, entonces esta es su forma. f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a y c pertenece a los reales y a es diferente de 0. Entonces su dominio son los reales, el rango está definido. Si a es mayor que 0, el rango está entre el valor que tome la variable menos b sobre 2a, la variable de x, la función, y va hasta infinito, y lo mismo si a es menor que 0, entonces el rango va a tomar desde menos infinito hasta lo que dé la función en este punto. ¿Listo? Su grado es 2, la gráfica de esta función cuadrática es una parábola que abre hacia arriba, es una parábola que abre hacia arriba si a es mayor que 0 y abre hacia abajo si a es menor que 0. Aquí está el ejemplo de la función cuadrática cuando x al cuadrado más 10. Entonces es positivo, abre hacia arriba. Aquí f de x igual a 10 menos x al cuadrado. Si nos damos cuenta aquí está negativo, entonces como el a es menor que 0, entonces abre hacia abajo. En la función cúbica está dada de esta forma.
al x al cubo más bx al cuadrado más cx más d, donde a, b y c d pertenece a los reales y a es diferente de 0. El dominio son los reales, el rango los reales, el grado de este polinomio es 3. La función es simétrica respecto al origen, ya que f menos x igual a menos fx. Nos hace recordar a la función impar que vimos en la guía anterior. La función es continua en todo su dominio. La función es siempre creciente, la función no tiene asíntotas y la función tiene un punto de corte con el eje Y. La función puede tener hasta un máximo de 3 puntos de intersección con el eje X. Entonces, esto es una función cúbica. Este tiro libre puede ser decisivo para que nuestro equipo se asegure la victoria. ¡Vamos, equipo! ¡Necesitamos ese gol! ¡Gol! ¡Miren! La posición del balón en cada instante se puede modelar usando una función polinómica. Después de observar el video, debe responder las dos preguntas. ¿Cómo se puede modelar la posición del balón en cada instante? ¿Y qué función describe la trayectoria del balón? El segundo punto es determinar el dominio del rango de cada una de las siguientes funciones si las funciones representadas son polinómicas indicando el grado que puede tener cada una de ellas. Justifique su respuesta. Entonces, miran la gráfica, dependiendo de la gráfica, ustedes van a decir si es función constante, lineal, cuadrática o cúbica. Y pues se van a la guía donde están los conceptos de cada una de las funciones y ahí está el dominio, el rango y el grado. Aquí les doy una pista, función cuadrática y función cúbica. En el tercer punto, tabula y grafica las siguientes funciones polinómicas y escribe lo que se le indica. Entonces, en el inciso A nos dan una función constante porque no hay ninguna variable X, es una función constante. Entonces, nos vamos a la guía donde dice función constante, ahí nos dice, inclusive ya les debe quedar muy claro que una función constante, su dominio son los reales, el rango es el valor que está tomando, que en este caso es menos 5, el grado es 0 porque no hay una variable X, entonces es 0. Los ceros de esta función no tiene, esto es diferente, el grado es una cosa y los ceros son otras. Ceros es cuando yo reemplazo a x por 0, ¿cuánto me da? Pero en este caso no hay x, entonces no tiene, lo máximo es constante y mínimo es constante. Y aquí está la gráfica, que es una recta paralela al eje x. Listo, nos vamos ahora a explicarle lo de mínimos y máximos. Entonces, en este caso, este punto es el máximo y en este es el mínimo. Y en esta gráfica, si nos damos cuenta, el máximo es este punto y el mínimo es este. ¿Listo? Entonces, aquí le recordamos lo de creciente, decreciente. Aquí es creciente, aquí decrece, decrece, creciente. Ahora, en el punto 4, con base en el instructivo para graficar funciones polinómicas en Excel, hacer un video donde muestre la gráfica de las funciones dadas a continuación realizada en Excel, describiendo el proceso usado para obtenerla. Entonces nos dan aquí 3 funciones. ¿Y qué deben hacer? Pues ir al instructivo que está en la guía, mirar el paso a paso y graficarla en Excel y van grabando cómo lo hacen en Excel, o sea, graban la pantalla. Ya les voy a mostrar un ejemplo. ¿Listo? Si no tiene herramienta tecnológica para hacer el video, debes explicar en hojas el procedimiento de tabular y graficar las funciones polinómicas. Entonces, como está este video, es que quiero que me hagan el proceso. Lo primero que hacemos, función polinómica en Excel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir Excel, un libro nuevo,
libro en blanco, hoja en blanco, y vamos a copiar la función. ¿Listo? Esta es la función polinómica que vamos a graficar. Entonces vamos a colocar los valores de X y los valores de Y. Los de X, ¿quiénes son? Entonces, si quiere, comencemos desde menos 2, menos 1, 0. Pero ya aquí no hay necesidad de escribir los dos, seleccionamos este y arrastramos aquí en la parte de abajo, si queremos, hasta el número 8. Y ahí nos sale la secuencia de los números. Y aquí, en esta celda, vamos a colocar la fórmula según la función. Entonces, lo primero que hacemos es igual. ¿Listo? Colocamos 2 que multiplica. ¿Por qué 2? Porque aquí la función me la está diciendo. 2 que multiplica X al cubo. Pero X que vienen siendo los valores que están en esta columna, en este caso elevado al cubo menos X que viene siendo los valores de X que va a tomar aquí. Entonces esta celda nuevamente al cuadrado más 8 y le damos enter. ¿Listo? Entonces nos da menos 2. Y ya aquí en esta celda no hay necesidad de volver a colocar la fórmula porque lo que hacemos es arrastrar aquí. A lo que arrastramos automáticamente nos coloca los valores. ¿Listo? Entonces ya tenemos los valores que va a tomar X y según el valor de X lo reemplazamos en la función y nos da fx, o sea, el rango. Después seleccionamos estas dos columnas, le damos insertar, clic en insertar, aquí donde va a decir gráfico de dispersión con líneas suavizadas y nos grafica. Y listo, queda graficada la función polinómica. Si nos damos cuenta, es una función cúbica, exponencial y la función cúbica, pues ustedes saben que el dominio son los reales, el rango son todos los reales, el grado del polinomio es 3. Listo, entonces ahí está, es muy fácil trabajar en Excel las gráficas. En geometría vamos a ver las posiciones relativas de la circunferencia. Posiciones relativas de una recta y de una circunferencia en el plano. Y posición relativa de dos circunferencias en el plano. En la actividad número 1 dice, explica con ejemplo cómo se halla la ecuación de la recta tangente a una circunferencia. Entonces, a través de un ejemplo me responden. Aquí hay un ejemplo. Hallar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia. Esta es la ecuación de la circunferencia y le dan el punto de la recta. ¿Qué debo hacer? Hallar la ecuación de esta recta. ¿Listo? Porque la ecuación de la circunferencia me la están dando y me dan este punto que intersecta la recta con la circunferencia y debo hallar cuál es su ecuación. En GeoGebra pueden graficar. Llegan y le dan copiar a la circunferencia, pegan y grafican esta circunferencia y la recta. Después que hacen este proceso, hallan la ecuación y la insertan en GeoGebra y también les va a graficar. Y si se dan cuenta, esta es la recta tangente a una circunferencia porque solamente se toca en un punto. Se llama recta tangente porque intersecta la circunferencia en un solo punto. Y este es el proceso. Entonces sabemos que la ecuación de la circunferencia está dada de esta forma, donde hay un dx más ey más f. Y el radio se halla de esta forma y el centro de esta circunferencia. Entonces, sabiendo esto, podemos identificar quién es D en esta ecuación. D viene siendo el que acompaña la variable X, en este caso menos 2. ¿Quién viene siendo en E? El que acompaña la variable Y en la ecuación de la circunferencia, que es menos 6. Hallamos el centro, el punto centro de esta circunferencia que está de esta forma. Dice que es menos D sobre 2 y quién es D menos 2. Entonces, menos 2 sobre 2 con este menos da positivo y 2 dividido en 2 es 1. Lo mismo aquí, menos C, ¿quién es menos G? Menos 6, con este menos queda positivo, 6 dividido en 2 me da 3.
Luego se calcula la pendiente de la recta que une al punto dado con el punto centro de la circunferencia. Y la ecuación de la pendiente, recuerde que y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero ¿cuál y y x? Pues el punto del centro y el punto que me están dando. Tomemos este como el punto 1 y este punto 2. Recuerde que la primera componente es x y la segunda es y. Este es x y este es y. Entonces, como este es el punto 2, entonces y2 sería 3. Menos, este es el punto P1, entonces y1 sería 6. Entonces 3 menos 6. Y lo mismo aquí abajo, x2. ¿Quién es x2? Este 1 y x1 es menos 1. Entonces nos da menos 3 medios. Pero como esta recta es perpendicular aquí al centro, a la distancia del punto centro de la circunferencia, aquí se traza un segmento, entonces la pendiente m por 1 por m2 es igual a menos 1, entonces la pendiente nos va a quedar 2/3. A lo que ya tengamos la pendiente, entonces utilizamos la fórmula de la ecuación de la recta que es mx más b y se halla el valor de b. ¿Cómo se halla el valor de b? Pues reemplazando en esta ecuación, ¿quién viene siendo y? Entonces tomamos este punto y y viene siendo 6. Entonces 6 va a ser igual a ¿quién? A la pendiente. ¿Cuánto nos dio la pendiente? 2/3. Por x. ¿Y quién es x? Menos 1. Más b. Despejo, resuelvo primero esta multiplicación y después despejo y nos viene que b es igual a 20/3. Ya lo que tengo el valor de b y como tengo el valor de la pendiente, pues reemplazo en esta ecuación. Entonces y va a ser igual. ¿Quién es la pendiente? 2/3. Entonces me queda 2/3 de x más b. ¿Y cuánto vale b? 20/3. Entonces esta es la ecuación de la recta de aquí, vean, de esta recta tangente a una circunferencia. Listo. Lo mismo me hacen en el punto B, pero aquí ya le preguntan es cómo se determina la posición relativa de dos circunferencias a partir de las coordenadas de los centros y los radios de las circunferencias. Entonces aquí está el proceso, ustedes deben buscar un ejemplo y hacerlo. Entonces lo primero que se hace es calcular la distancia entre los centros con la siguiente fórmula. Luego se compara la distancia entre los centros con los radios observando qué condición cumple para saber si son secantes, tangentes, interiores o exteriores. Entonces, a través de un ejemplo. Ahorita en el otro ejercicio les hago este proceso con un ejercicio planteado, pero ustedes deben buscar un ejemplo y hacen el proceso. Entonces, en el punto 2 dice determinar la posición de la recta con respecto a la circunferencia cuya ecuación es esta. Es decir si es una recta tangente, una recta secante o recta exterior. Una recta tangente a la circunferencia es cuando la toca en un solo punto. Recta secante es cuando la toca en dos puntos a la circunferencia, o sea que la recta pasa por acá y toca 2 puntos a la circunferencia. Y recta exterior es cuando no se toca la recta con la circunferencia. Entonces vamos a hacer el proceso para saber qué tipo de recta es. En GeoGebra lo pueden graficar introduciendo esta ecuación de la recta y la ecuación de la circunferencia. Y ahí inclusive la misma gráfica ya les arroja qué tipo de recta es, pues se están dando cuenta que no toca esta recta la circunferencia, entonces es una recta exterior. Pero debemos hacer el proceso analítico, hacer este proceso. Entonces, ¿qué es lo primero? Se resuelve el sistema de ecuaciones para determinar si hay puntos comunes entre la recta y la circunferencia. Entonces, lo primero es que tomo la ecuación de la recta, que es esta, y voy a despejar la variable y. Despejo la variable y. ¿Cómo la despejo? Pues lo que está aquí, esto 2x, vas al otro lado, está sumando, pasa a restar, este más 6 está sumando, pasa a restar, y este menos 3d que acompaña y está multiplicando, pasa a dividir. Y ya haciendo este despeje nos queda que y es igual a 2/3 de x más 2. Se reemplaza y, lo que nos dio aquí, en la ecuación de la circunferencia, que es esta. Entonces tomamos esta ecuación y donde está y vamos a colocar este valor. Entonces x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuánto vale y? 2/3 de x más 2 lo elevamos al cuadrado. Menos 6x, queda normalito, más 2 por y. ¿Cuánto es y? Y es este valor. Más 1 igual a 0. Realizamos las respectivas operaciones. Aquí resolvemos. Recuerde que aquí es esto suma de cantidad, entonces debemos resolver primero esto. Entonces 2/3 de x al cuadrado más 2 veces este por el segundo, el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado.
Listo, entonces resolvemos esto, resolvemos esta multiplicación y ahí sí simplificamos y nos va a quedar esta ecuación. Esta ecuación no la podemos resolver con ningún caso de factorización, entonces utilizamos la fórmula de la cuadrática, que la fórmula cuadrática es esta. Pero entonces reemplazando, ¿quién viene siendo A? A es el número que acompaña a X al cuadrado, en este caso es 13 novenos. ¿Quién viene siendo B? B es este valor que acompaña a X, que es menos 2, y C viene siendo 9. Al reemplazarlo aquí nos quedaría menos B. Entonces, ¿quién es B? Menos 2. Con este menos nos quedaría 2 positivos. Más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado. B menos 2 al cuadrado sería 4. Menos 4 que multiplica, ¿quién es A? A es 13 novenos. Por C, ¿quién es C? 9. Entonces, al hacer esta multiplicación nos damos cuenta que da 52. Y 4 menos 52 nos va a dar un número negativo en la raíz. Entonces, cuando da un número negativo en la raíz, no hay soluciones reales en la ecuación. Entonces, no tiene punto en común con la circunferencia, por lo tanto, es una recta exterior. Aquí, en el ejercicio, dice determinar si las circunferencias cuyas ecuaciones están dadas por. Entonces le dan la ecuación de dos circunferencias y mirar si son tangentes, secantes o no tienen puntos en común. Entonces lo primero que se hace es hallar los centros y los radios de la circunferencia, teniendo en cuenta esas dos ecuaciones. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta lo que hicimos en el ejercicio anterior, que la ecuación de la circunferencia está dada por esta ecuación, identificamos quién es D, quién es E y quién es F. Entonces D, recuerde que es el numerito que acompaña a la variable X, la que tiene exponente 1, en este caso es menos 4. E es menos 2, el que acompaña a la variable Y, y F es menos 5, numerito solito. Entonces reemplazamos aquí según el centro, menos D sobre 2, entonces sería menos 4, queda positivo, menos por menos más, 4 dividido en 2 me va a dar 2. Y lo mismo aquí, menos por menos más 2 dividido en 2 me da 1. Y en el radio pues reemplazamos también D al cuadrado más C al cuadrado menos 4F dividido en 2. Reemplazamos y nos da que el radio es 3.16 para esta circunferencia. Es decir, para esta circunferencia, la circunferencia grande. El radio es desde aquí del punto centro hasta aquí es el radio. Y este es el punto centro. Y lo mismo para esta otra circunferencia. Esta es la ecuación. Identificamos quién es D, quién es E y quién es F. Reemplazamos, hallamos el punto centro, que en este caso nos dice que es 4, 6. Ya ustedes lo pueden verificar. X vale 4 y Y vale 6. Es decir, aquí queda el punto centro. Y el radio vale 2.3. Es decir, de aquí del puntico de este centro hasta este punto de la circunferencia, este es el radio, que es 2.23. Luego se calcula la distancia entre los centros. Entonces, desde este punto centro hasta este punto centro, este segmento de esta recta, ¿cuánto vale esta distancia? ¿Cómo lo hallamos? Pues teniendo en cuenta los dos puntos de centro con esta fórmula. ¿Listo? Que era lo que les decía, este es un ejemplo del punto 1 del inciso B, que les pide dar un ejemplo de cómo se halla. Determina si las circunferencias según las ecuaciones son secantes, tangentes, entonces esto es un ejemplo de eso. Después de que se halla esta distancia, se compara la distancia entre los centros con los radios, que la hacemos aquí. Vea, la distancia entre los puntos del punto centro de las circunferencias es mayor que el radio de la circunferencia grande. Y también es mayor que el radio de la circunferencia pequeña. Pero, ¿qué pasa? La suma de estos dos radios, del radio de esta circunferencia y de esta pequeña, va a ser menor o igual a la distancia de los dos puntos centros de las circunferencias. Entonces, las circunferencias son tangentes, como se muestra aquí en la figura. ¿Qué son circunferencias tangentes? Pues que se tocan en un solo punto, aquí, solo un punto. Cuando son secantes es que se tocan en dos puntos y cuando no se tocan en ningún punto son exteriores. ¿Listo? Entonces en este caso son tangentes porque se tocan en un solo punto.
En el ejercicio 4, realiza la siguiente construcción con compás, transportador y regla si la circunferencia circunscrita tiene radio 4 centímetros y el centro coincide con el origen del sistema de coordenadas. Determina si las circunferencias inscritas son tangentes, secantes o no tienen puntos en común. Entonces toman un lápiz, regla, compás, transportador y hacen esta construcción. Primero hacen una circunferencia grande donde el radio sea 4 y después hacen 3 circunferencias pequeñas. Y ya pues teniendo en cuenta cómo son las gráficas de las circunferencias exteriores, interiores y concéntricas, cómo son las gráficas de las circunferencias tangentes que se tocan en un solo punto, tanto esté afuera como esté adentro de la circunferencia, y secantes cuando son dos circunferencias que se tocan en dos puntos. Entonces ya pueden ustedes visualizar y decir qué circunferencias son. Hacen la construcción. Ahora, en estadística, el tema es funciones de distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas. Aquí en el primer punto dice, se registraron los datos sobre el conteo de uso de 4 parqueaderos de visitantes en un conjunto residencial durante 20 días del mes de enero. Y se determina que en 3 días solo se usó un parqueadero, en 5 días se usaron 2, en 8 días se usaron 3 y en 4 se usaron los 4. Le piden que construya la función de distribución de probabilidad correspondiente a la cantidad de parqueaderos usados en tal día determinado y que elabore la gráfica que representa dicha función. Entonces, ¿qué entendieron de esta situación, problema que les están planteando? Que es un condominio, que dentro de ese condominio, que hay unas 200, 300 casas, dentro de ese condominio hay 4 parqueaderos. Entonces, durante el mes de enero, en 20 días del mes de enero, ellos empezaron a mirar qué tanto utilizaban los parqueaderos. Entonces se determinó que en 3 días solo se usó un parqueadero, que 5 días utilizaron 2, en 8 días utilizaron 3 y en 4 días utilizaron los 4 parqueaderos que hay en ese condominio residencial, conjunto residencial. Esta tablita la hago con los datos que me están dando la situación problema. Después se puede definir la variable aleatoria X, que consiste en el número de uso de los 4 parqueaderos del conjunto residencial en los días del mes de enero. Entonces la respectiva función de probabilidad definirá la probabilidad de que en determinado día se use un número entre 1 a 4 parqueaderos. Entonces vamos a analizar de que la probabilidad de que un día cualquiera del mes se use un solo parqueadero. Entonces nos ubicamos aquí, un solo parqueadero. Serían 3 días dividido en 20. ¿Por qué en 20? Porque nos dicen que son 20 días que están observando esta situación. O sea, este es el total. Entonces 3 dividido en 20 me va a dar 0,15, o sea, 0,15 décimas. Listo, entonces aquí 2 parqueaderos, entonces 2 parqueaderos sería 5 días sobre 20 días del mes de enero, nos da 0,25, lo mismo aquí. Entonces construimos la función de distribución de probabilidad de la siguiente manera. X, recuerde que viene siendo los parqueaderos 1, 2, 3 y 4. Entonces cuando vale 1, ¿cuánto nos dio? Nos dio 0,15. Cuando utilizan 2 parqueaderos nos dio 0,25, cuando utilizan 3 parqueaderos nos dio 0,4 y cuando utilizan los 4 parqueaderos nos dio 0,2. Al interpretar esta función se puede concluir, entre otras cosas, que un día cualquiera de los 20 días de enero hay la probabilidad del 25% de usar 2 parqueaderos. Entonces, ¿cómo sacaron esto? Entonces vamos donde dice 2 parqueaderos. Aquí dice que es 0,25. ¿Listo? Este 0,25 para que sea porcentual lo multiplico por 100 y me da 25% para poder hablar de porcentaje. Ahora dice, usar 3 parqueaderos o menos tiene una probabilidad de 80%. Es decir, de utilizar 3, 2, 1. Entonces sumamos estos porcentajes. Entonces 0,4 lo multiplico por 100 me da 40%. 0,25 lo multiplico por 100 me da 25% y 0,15 lo multiplico por 100 me da 15%. Al hacer esta sumatoria me da 80%, porque dice usar 3 parqueaderos o menos, o sea, puede utilizar 3, 2 o 1.
Y la otra conclusión nos dice que usar los 4 parqueaderos tiene una probabilidad del 20%, claro. Entonces si utilizamos los 4 parqueaderos nos da 0,2, esto lo multiplico por 100, me da 20%. Una ventaja importante de definir una variable aleatoria y su respectiva función de distribución de probabilidad es que una vez coincida esta distribución es relativamente fácil determinar la probabilidad de valores, eventos que puedan interesar a quien deba tomar decisiones. Es decir, se puede visualizar mejor para sacar conclusiones según el estudio que se esté realizando. Después elabora la gráfica que representa dicha función. Aquí está la gráfica. Lo pueden hacer en Excel, le da los valores de X que son estos y los valores de Y son estos. Vienen siendo estos valores. Selecciona esa en la tabla en Excel y le da a graficar histograma y ahí le arroja la gráfica. En el punto 2 dice, observa la siguiente tabla que registra el porcentaje de satisfacción de 2 tipos de estudiantes en relación con la malla curricular de una institución educativa. Las calificaciones van de 1 muy insatisfecho hasta 5 muy satisfecho. Le dicen que debe definir la distribución de probabilidad para la calificación de satisfacción entre los estudiantes con alto desempeño. Entonces observamos la tabla, hay una columna que se llama estudiantes con alto desempeño y la otra columna con estudiantes con bajo desempeño. Y la columna de calificación de satisfacción que va desde 1 a 5, 1 insatisfecho y 5 muy satisfecho. Entonces aquí me dicen que la distribución de probabilidad que la voy a hallar es para esta columna con estudiantes con alto desempeño, es decir que esta la dejo quieta, no me interesan son estos datos. Y otra cosita, estos 5, 9, 3, 42, 41, ¿qué me significa? Porcentaje de satisfacción, es decir que el 5% de estudiantes, la satisfacción, la calificación es de 1. ¿Listo? Esto es 9%, 3%, 42% y 41%. Entonces vamos a analizar esa distribución de probabilidad. Entonces, cuando el nivel de satisfacción es 1, entonces decimos que es 5 dividido en 100. ¿Por qué 5 dividido en 100? 5 porque fue el 5% de los estudiantes y 100 porque es el total de porcentaje que se puede dar, que es 100%. Y esto nos da 0,05. Lo mismo hacemos aquí para 9. 9 dividido en 100. Cuando es de nivel de satisfacción 3, entonces sería 3 dividido en 100. Cuando el nivel de satisfacción es 4, son 42 dividido en 100 y aquí 41 dividido en 100. X viene siendo los niveles de satisfacción y aquí están los resultados de las probabilidades. Al sumar estas probabilidades nos va a dar 1 porque recuerde que la suma de las probabilidades lo máximo es 1 que viene representando también el 100%. Entonces ya tenemos la función de distribución de probabilidad. Después de que ya tengamos este resultado, hacemos lo mismo para la columna de estudiantes con bajo desempeño. Entonces empieza 4 dividido en 100, 10 dividido en 100, 12 dividido en 100, 46 dividido en 100 y 28 dividido en 100. A lo que ya tenga esta función de distribución de probabilidad, entonces ahora sí vamos a elaborar un párrafo en donde compares el nivel de satisfacción de los estudiantes con bajo desempeño y alto desempeño académico. ¿Cómo elaboran el párrafo? Pues pueden decir que, por decir que el 42% de los estudiantes con alto desempeño dicen que el nivel de satisfacción de ellos es 4. Que están muy insatisfechos un 4% de los estudiantes con bajo desempeño. O sea, así me elaboran el párrafo, según los resultados que hayan obtenido de la función distribución de probabilidad. Después viene la actividad literatura matemática, que es el libro que les había pedido al principio de año, El asesinato del profesor de matemáticas, cuyo autor es Jordi Sierra y Fabra. Entonces, en este libro van a leer el capítulo 1, 2, 3 y responden estas preguntas o realizan estas actividades. ¿Listo? Estas actividades debes hacerlas en hojas de blog cuadriculadas o en el cuaderno. Toman fotos y me las envían igual que todas las actividades de la guía de cálculo, geometría y estadística. Y recuerde que este libro es un juego divertido de las matemáticas, así que disfrútalo. Es muy bonito, es interesante. Igual aquí les dejo un enlace en YouTube donde yo hago un resumen de esos 3 capítulos, hablo del autor y de lo que se puede interpretar del libro. De verdad que es muy interesante.
Y también viene en esta entrega de la guía 3, viene la actividad de cartelera matemática, que está la biografía de Sonia Koleskaya. Hay 3 preguntas, leen la biografía, responden las 3 preguntas. Viene el cuento de la hoja mágica, donde deben realizar una actividad muy bonita en una hoja de papel. Deben hacerlo. Estas preguntas las responden, resuelven estos ejercicios y realizan lo de Pentominos y me lo envían igual que lo del libro El asesinato del profesor de matemáticas y las otras actividades. Todo me lo deben enviar. En cuanto a esta actividad de la hoja mágica, los que deseen me pueden hacer el video donde hacen esta actividad de la hoja, de los 10 cortes, 9 cortes, y pueden pasar por ella. Son actividades de verdad muy bonitas, espero que les guste, se puedan divertir. Gracias, esperando que este video explicativo les haya servido como apoyo para que realicen su guía número 3 de matemáticas con éxito.